Bueno, en los videos anteriores hemos hablado un poco sobre el flujo de carga, que el flujo de carga lo que intenta es estimar el estado del sistema, pero hay unas simplificaciones que nosotros podríamos hacer para solucionar nuestro problema de optimización pues más fácilmente. Por ejemplo, una de las simplificaciones más utilizadas, hay diferentes métodos para desacoplar el algoritmo, el Newton-Raphson. Existe el desacoplado, el desacoplado rápido, existen formas de acelerar un poco el proceso, pero una de las más conocidas y de hecho una de las que más simpatía tiene por la facilidad y porque pues es extremadamente fácil de hacerlo es el flujo de C. Se conoce como flujo de C a una simplificación súper fácil que hacemos del flujo de potencia. Entonces, en el flujo de C no nos importa conocer los voltajes, entonces todos los voltajes, las magnitudes de los voltajes los vamos a fijar en un PU. Y el seno de teta km, seno de ese ángulo lo vamos a aproximar, vamos a decir que es aproximadamente teta km. Obviamente en radianes esto se cumple. Se cumple porque pues vamos a decir que las variaciones no van a ser muy altas. Y otra de las simplificaciones que se hace para el flujo de C es que la parte reactiva, la parte de la impedancia, la parte de la resistencia de la línea KM es mucho menor a la parte de la susceptancia KM. Entonces, al ser muchísimo menor, podemos eliminar esta parte resistiva y decir que nuestra línea solo va a tener una parte de esta susceptancia. Entonces, acá en el flujo de carga de C es tan sencillo que no toca ni iterarlo. Ese algoritmo, usted no toca hacer una iteración, usted va a encontrar directamente cuáles son los ángulos de teta K y teta M, simplemente con una operación simple. Entonces, el flujo de C, obviamente ya sabemos que es un método simplificado, que es un método no iterativo y que es una aproximación a la solución real. Es una aproximación muy buena, pero no es el estado real del sistema. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero para solucionar problemas fácilmente y para encontrar resultados aproximados a los óptimos, este es muy bueno. Entonces, para correr un algoritmo como uno de los métodos que ya tenemos o algún modelo, entonces se recomienda iniciar con un flujo de C, se conoce cuáles son los resultados del flujo de C y ya después continuar con un flujo AC. Esto es una muy buena primera aproximación. Y lo único que vamos a encontrar se conoce como flujo de C es porque la potencia Km es igual a teta sub K menos teta sub M sobre XKM. Si ustedes ven esta forma que está acá de la potencia activa, es la forma muy parecida cuando tenemos el valor de una resistencia, de un voltaje y de una corriente. Tenemos lo mismo. Esta potencia se parece mucho como cuando tenemos la ley de Ohm en un flujo de C, el flujo de potencia por una resistencia. Entonces es muy parecido, por eso se conoce como flujo de C. No quiere decir que sea corriente directa, esto no quiere decir eso, sino que esta ecuación que tenemos acá se relaciona mucho cuando tenemos una ecuación de un circuito de C. Entonces el flujo de C es tan fácil como eso. Ustedes van a tener todas las potencias activas, van a tener esta parte de la matriz del jacobiano que va a estar con respecto a todas estas impedancias XKM. Bueno, uno sobre la impedancia es la parte de la susceptancia. Entonces van a tener todas las susceptancias aquí y van a desconocer estos ángulos. Entonces conocen esto, le sacan la inversa y van a conocer una aproximación de estos ángulos. Recuerden que gracias a estos ángulos estos están relacionados altamente con la potencia activa. Entonces van a conocer aproximaciones de la potencia activa muy buenas. Por eso es tan poderoso. Entonces este es el método del flujo de C. Por eso se utiliza, por eso es mucho más sencillo y pues por eso la gente lo utiliza muchísimo más y es mucho más fácil hacer un flujo de C que un Newton-Raphson porque no es iterativo el método. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve el flujo de C?
El flujo DC y el flujo AC sirve para darle solución a este problema. ¿Y cómo? Pues si usted tiene, digamos que minimizar costos, que aquí tiene la suma de las funciones de costo de las plantas térmicas y está sujeto a que la potencia generada es igual a la potencia demandada. Por ahora no pensemos en las pérdidas. Y tenemos las restricciones de generación y tenemos las restricciones de las líneas de transmisión. Usted tranquilamente podría resolver este sistema. Van a encontrar unas potencias activas y esas potencias activas, usted puede hallar el flujo de potencia. Por medio del flujo de potencia puede determinar si se está violando alguna restricción de las líneas. Recuerden, en cada iteración de este algoritmo se toca correr el flujo de potencia, determinar si estas potencias se están violando el flujo de potencia por las líneas y repetir el proceso. Entonces miren que en cada iteración de este algoritmo se tiene que calcular esto de acá. ¿Y cómo se calcula? La forma más fácil es calcularlo con un flujo de C. Pero si usted lo quiere hacer, lo puede hacer tranquilamente con un flujo AC. Entonces miren que solucionar este problema ya no es tan trivial como lo teníamos antes por multiplicadores de Lagrange. Ahora hay que contar con el sistema de potencia y hay que resolverlo iterativamente. Es eso. Y para resolver eso iterativamente, pues nosotros, si queremos conocer la potencia generada de cada uno de los generadores, pues tenemos que resolver todo el flujo de potencia como tal. Entonces eso sería todo por este video, espero que esté muy bien y en el siguiente video entramos un poco más a ahondar esta parte de este tema. Hasta luego.